Bueno, el día de hoy vamos a entrar a la casa de estudio virtual una vez más. Gracias a todos por acompañarnos en esta mañana, tarde o quizás noche para ustedes, dependiendo del lugar desde donde nos acompañen. Su compañero, amigo, compañero en la fe y amigo de acá de este canal, Casa de Estudio Reino de Dios, Ben Escalante, les da una cordial bienvenida. Como ustedes saben, estamos siempre en el canal de YouTube. Las clases todas quedan grabadas y luego las pueden mirar en diferido, las pueden repetir muchas veces si quieren. Y ahí están todos los cursos que ya hemos dado hasta la fecha. También nos pueden encontrar, no todos los cursos están allí, pero nos pueden encontrar en parte de ellos en lo que es el audio por Spotify o Anchor, que son dos plataformas de audio donde también estamos presentes. También tenemos una plataforma que es la plataforma del Facebook, un perfil privado de la Casa de Estudio Reino de Dios, donde tenemos todas las diapositivas que tenemos en las clases que hemos tenido de todos los cursos se encuentran en un depositorio, en un depósito, que es esa página de Casa de Estudio Reino de Dios en Facebook. Si alguna persona no está inscrito a esa página, les recomiendo que lo hagan. Casa de Estudio Reino de Dios en Facebook. Van a encontrar esta misma pantalla, ¿verdad? En cuanto a imagen, suscríbanse y de esa manera pueden tener acceso a la pestaña donde dice archivos. Allí van a encontrar todos los PDFs de todas las clases para que las puedan seguir e incluso las puedan repetir e impartir en sus ministerios, en sus casas, en sus iglesias o en cualquier lugar. La única cosa que les pedimos es que no las modifiquen, sino que pues las mantengan tal y como están por motivos de copyright. Así que vamos a entrar a la clase. El día de hoy vamos a cubrir la primera parte ya más en detalle de lo que es el dispensacionalismo progresivo. Y el libro que estamos usando, que ahorita lo vamos a ver una vez más como referencia para que ustedes puedan conocerlo, para todos aquellos que lo van a ver por primera vez o que no lo habían visto antes, se van a dar cuenta de qué libro es. Lo estamos usando como si fuese un libro de texto y es muy importante que lo vayan leyendo, estudiando paso a paso, con detenimiento. Y hoy vamos a ver esta postura del dispensacionalismo según Darrell Buck y vamos para allá. Ok, ustedes saben que el libro que estamos estudiando ya lo hemos presentado antes. Tenemos a dos editores de ese libro. Tenemos a el primero, ¿verdad? Que tenemos ahí en Brent Parker y Richard Lucas. Tenemos el segundo personaje. Están ahí en las fotos. Pero dice así esta parte introductoria. Tras la Reforma Protestante se han propuesto numerosas maneras de comprender la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Vamos a parar ahí un momento. Cada vez que estamos hablando de algún tipo de postura, es simple y sencillamente cómo explicar de una manera consistente y de una manera que realmente concuerde con la enseñanza bíblica, cómo se relacionan entre sí el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cómo encontrar la manera de que realmente expliquen y encajen el uno con el otro de una manera, si no perfecta desde el punto de vista humano, sí de la mejor manera posible. En cuanto a propuesta, en cuanto a explicación, en cuanto a desarrollo, etcétera. Por eso dice así, y de explicar la continuidad y la discontinuidad de las escrituras. Ver en qué forma hay una continuidad entre ambos testamentos y ver en qué forma también hay una discontinuidad entre ambos testamentos. En pocas palabras, ¿qué continúa desde el antiguo hacia el nuevo y qué está descontinuado desde el antiguo hacia el nuevo?
De eso se trata las diferentes posturas. Esas cuatro posturas transitan por un amplio espectro en el que algunas proponen una mayor continuidad dentro del plan de Dios a través del Antiguo Testamento y hasta el Nuevo Testamento, como la teología del pacto y el pactualismo progresivo, que son dos posturas que no son dispensacionalistas. La teología del pacto es más extremista hacia un lado y el pactualismo progresivo es más centrista, más hacia el centro, mientras que otras abogan por una mayor discontinuidad. Y ahora que estamos mencionando el dispensacionalismo progresivo, ese dispensacionalismo progresivo está más hacia el centro y el dispensacionalismo tradicional clásico está más hacia un extremo del espectro teológico. Por eso tenemos aquí esta parte que ya le hemos visto antes también, donde tenemos teología del pacto tradicional clásica como número uno, de un lado, de un extremo, y tenemos el pactualismo progresivo también estando del lado de la teología del pacto, aunque es más centrista. Y luego tenemos el dispensacionalismo progresivo, que también es más centrista, como número tres. Y como número cuatro tenemos el dispensacionalismo tradicional clásico, que está al extremo en el sentido opuesto de la teología del pacto tradicional. También mencionamos en clases pasadas que tenemos la teología del pacto bautista reformada como otra postura que no estamos cubriendo en este curso. La teología del nuevo pacto es otra postura que tampoco vamos a cubrir en este curso. Y tenemos una teología que se llama la teología de la promesa, que ya la hemos tocado en el curso como número 7 y ya hemos visto que es muy parecida al dispensacionalismo progresivo y es la más antigua, la que quizás fue la que puso la semilla teológica para que el dispensacionalismo progresivo apareciera. Y es una teología que se llama Teología de la Promesa de Walter Kaiser, que es el expositor y el que la desarrolló, y que en cierta manera dio como resultado el dispensacionalismo progresivo años después. Y luego tenemos otra postura que se llama teonomía, que también es otra postura, en este caso más hacia el pacto, completamente hacia lo que es la teología del pacto, y quizás es la más extremista de todas en cuanto a ser teología del pacto, ¿verdad? Es incluso más estricta y más pactual que la teología tradicional, la teología del pacto tradicional o clásica. Tampoco la vamos a ver en este libro o en este curso, porque las cuatro que tenemos, las dos a la izquierda y las dos a la derecha, son las que están representadas en el libro y son las más comunes. Las otras son menos comunes. Este es el libro que nosotros sugerimos. Les sugiero que lo consigan si no lo tienen. Se llama Teologías del Pacto y Dispensacional. Los editores son Brent Parker y Richard Lucas. Fue publicado en inglés en el 2022 y en español en el 2023 por la editorial Bautista Independiente. Eso no significa que sea un libro bautista, nada más que la editorial lo es. Pero las posturas están en diferentes rangos de teología y también las posturas de los proponentes reflejan diferentes partes de lo que es la postura evangélica. O sea que no son posturas dentro de los bautistas, sino que son posturas que están entre todos los evangélicos. Ok, entonces aquí si lo pusiéramos en forma de gráfica, ya lo hemos visto esto también antes, tenemos dos sistemas teológicos que se debaten en un sentido formal desde 1830 después de Cristo en adelante. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que esa fecha es cuando el dispensacionalismo aparece en forma ya organizada, ya sistematizada, es popularizado y desde esa fecha en adelante estos dos sistemas
están batallando el uno contra el otro. A veces se atacan, a veces platican, en fin, y eso ha dado como resultado a cuatro posturas, de las que ya hemos visto en forma breve cada una de ellas, pero ahora estamos en el dispensacionalismo progresivo y va a ser propuesto por Darrell Buck. Ahora, estas cuatro posturas teológicas, acá tienen mi nombre, pero solamente porque yo hice esta tabla, no quiere decir que yo me lo inventé, nada más es por haber hecho la tabla en esta manera que puse mi nombre aquí. Seguimos, ahora sí. Vamos a entrar a la postura ya concreta, lo que es el dispensacionalismo progresivo. Este es Darrell Buck, el proponente de ello, uno de los proponentes de ello, pero es el que representa esta postura en el libro que estamos usando como libro de texto. Dice así: el dispensacionalismo progresivo es una postura cuyas raíces formales se remontan al siglo XIX, pero el milenialismo, o sea, el creer en un milenio que representa, posee raíces en la iglesia primitiva, la cual fue primordialmente milenarista hasta Eusebio y Agustín. Entonces, de entrada, lo que nos está diciendo Darrell Buck es que el milenio, como parte de la postura, es algo bien importante, es algo que es parte de la columna vertebral de la postura dispensacionalista, y de hecho no existe el dispensacionalismo sin el milenio. El milenio es una parte integral. Si no existe el milenio dentro de esa postura, entonces deja de ser dispensacionalista. Entonces aquí tenemos el milenialismo, y acá el señor Darrell Buck nos dice que esa era la postura de la iglesia primitiva, creer en un milenio, y que esto fue así hasta el tiempo de Eusebio y Agustín. Hay que hacer una aclaración aquí, que cuando él dice que se creía en el milenio en la iglesia primitiva, es correcto, pero no era la única postura que existía. Era la postura mayoritaria, pero habían otras posturas minoritarias, y no por eso se excluían unos a otros, sino que habían diferentes obispos que tenían diferentes posturas y aún así vivían en hermandad dentro de la iglesia cristiana. Aparte de eso, hay que también aclarar que el milenialismo o el milenio que se creía en la iglesia primitiva no era un milenialismo o milenio dispensacionalista, que tiene un tinte de esa manera, sino que era otro tipo de milenio y se conoce como milenialismo histórico, o sea, como lo cree una postura que se llama milenialismo en lo que es el milenio histórico, ¿verdad? Entonces, ah, se le llama premilenialismo histórico. Entonces, ese tipo de milenialismo es el que existía. Entonces, el énfasis está nada más en querer decir que el milenio era parte de la postura, pero no necesariamente desde el punto de vista dispensacionalista, como es parte de ello el día de hoy, esa postura. Ok, continuamos aquí. Esto incluye las referencias a las dispensaciones como parte del plan de Dios. Por ejemplo, Ireneo, que era uno de los primeros padres de la iglesia, habló acerca de las dispensaciones en su obra contra las herejías. Él escribió un libro que se llamó así, Contra las herejías, estableciendo un vínculo entre la estructura de la promesa y los pactos. O sea, la promesa de la cual se habla aquí es la promesa hecha a Abraham en Génesis capítulo 12, del 1 al 3, y los pactos que siguen. O sea, Ireneo habló de las dispensaciones y ahí estableció un vínculo entre la promesa original hecha a Abraham y los pactos subsiguientes. Luego dice: una dispensación es una mayordomía, un mecanismo de gestión. El argumento es que Dios ha gestionado la estructura de sus planes salvíficos
a través de diferentes administraciones. Esas administraciones o dispensaciones es lo mismo, a medida que los planes han ido avanzando progresivamente. O sea que de administración a administración en esta postura, Dios ha ido llevando a su pueblo, primeramente y obviamente en el Antiguo Testamento. Y dice, al principio, el plan se centró en el pueblo de Israel, para después centrarse en la iglesia, que está compuesta tanto por judíos como por gentiles, tras la obra terrenal de Jesucristo, o sea, después de la obra terrenal de Jesucristo, y culminará por último en un reino milenario en la tierra, seguido por un nuevo cielo y una nueva tierra. O sea que dentro de lo que es el marco cronológico que nos presenta el dispensacionalismo progresivo, tenemos la época de la iglesia, después de eso viene el milenio, que son 1000 años, entre comillas, literales dentro de la tierra, perdón, sobre la tierra, y después tenemos un cielo nuevo y una nueva tierra que representa la eternidad futura. Entonces tenemos esos tres periodos: la iglesia el día de hoy, el milenio en el futuro y la eternidad en el futuro, después del milenio. Esa es la estructura básica de lo que es desde hoy hacia el futuro en cuanto a dispensaciones. Es lo que nos dice Darrell Buck. Seguimos aquí. Una manera sencilla de analizar esto es que Israel, y cuando hablamos de Israel en el dispensacionalismo, siempre es una referencia al Israel étnico como pueblo. Y cuando hablamos del Israel el día de hoy, siempre nos estaremos refiriendo, como lo hace el dispensacionalismo progresivo, al Estado moderno de Israel. Por eso dice aquí, una manera sencilla de analizar esto es que Israel no es hoy la iglesia, ni tampoco lo será en el milenio. Tampoco será Israel será la iglesia en el milenio. Israel será Israel y la iglesia será la iglesia. Es lo que está queriendo decir. En el Antiguo Testamento, Israel era una nación étnica de personas que aguardaban al Mesías con esperanza. La iglesia, por el contrario, es hoy una estructura transnacional, o sea que va más allá de una nación. Y a pesar de que el Mesías ya ha hecho su aparición en su primera venida, todavía él no ha dado cumplimiento a todas las cosas. Aquí él utiliza esa nomenclatura o esa fraseología cuando dice no ha dado cumplimiento a todas las cosas. Eso es una cosa curiosa, porque cuando Jesús murió en la cruz, él dijo, todo se ha cumplido. Pero acá en esta situación, en esta postura, dice que todavía no. Bueno, lo vamos a analizar más despacio después. Dice así, el milenio o reino consumado, que en algunos sentidos es un mejor título, o sea, un mejor título para el milenio. Él propone que en lugar de decir milenio, le deberíamos de llamar reino consumado. También es transnacional, o sea, va más allá de una nación, pero posee un elemento de reino visible, al igual que una nación. Otra característica del reino consumado, o sea, del milenio, será la presencia física de Cristo en la tierra. Y en él, o sea, en el reino consumado, se producirá el cumplimiento total de las promesas hechas a Israel durante la historia. En ese sentido, por lo que vemos que Darrell Buck nos presenta, vemos que el milenio es absolutamente indispensable en el punto de vista dispensacionalista, cosa que no lo es en otros sistemas o en otras posturas. Pero en esta postura dispensacionalista progresiva y aún en otras posturas dispensacionalistas, como en el dispensacionalismo revisado,
o el dispensacionalismo clásico, vemos que el milenio es igualmente de indispensable. Si no hay milenio, no existe entonces el tiempo en donde se lleva a cabo el cumplimiento total de las promesas. Para ellos es en ese tiempo cuando se cumplen todas las cosas que todavía aguardan cumplimiento. No se cumplen en la eternidad, ni tampoco se cumplen todas en la época de la iglesia, sino durante el milenio es cuando se cumplen todas las cosas. Seguimos. Sí, continuamos. En este periodo milenario se revertirán, o sea, darán vuelta hacia atrás, se revertirán totalmente los efectos de la caída de la humanidad en el pecado y se restaurará la creación a la gloria para la cual fue creada, antes de dar paso a la eternidad de un nuevo cielo y una nueva tierra. Quiero enfatizar aquí que hasta donde hemos cubierto y lo que seguiremos cubriendo, en ninguna manera estamos tratando de decir que esta sea la verdad y nada más que la verdad, sino que esta nada más es una postura, así como también las otras que estuvimos estudiando antes, como la teología del pacto tradicional, o también cubrimos el pactualismo progresivo. Cuando los veíamos en detalle, no estábamos queriendo decir con eso de que esa era la postura final y que no tenía ningún error. No, así lo hacemos con cada postura. Pero al ir viendo esto, nomás estamos exponiendo lo que los expositores originales de ellos dicen sin tener que parcializarnos por una o por la otra. Aquí, como digo, no estamos para declinarnos por una o por la otra, o decantarnos por una o por la otra, sino nada más tratar de ser fieles a la postura de cada expositor. Seguimos. Darrell Buck nos dice, el contenido de la promesa y su gestión dispensacionalista están vinculadas a las promesas del pacto que Dios hizo en tres pactos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que lo que la promesa contiene y cómo se desenvuelve a lo largo de toda la escritura, están involucrados tres pactos directamente el uno con el otro. Y estos tres pactos fundamentales son, escuchen bien, el abrahámico, el davídico y el nuevo. Obviamente el abrahámico es el que hizo con Abraham. El davídico es el que hizo con David. Y el nuevo es el que realmente hace con el Mesías. ¿Ok? Es el pacto que el padre hace con su hijo, con el Mesías. ¿Verdad? Ahora, nosotros quizás lo hemos leído que dice que lo hace con la casa de Israel y que lo hace con la casa de Judá. Pero esa casa de Israel y casa de Judá están representados por un solo individuo que es el Mesías. Entonces lo hace con el Mesías, ¿verdad? Y el Mesías es Israel, es todo Israel. Él representa a todo Israel. Ok, seguimos aquí. De muchas maneras, todos somos dispensacionalistas. Y vamos a escuchar en qué sentido. Dado que todos reconocemos una diferencia en las dispensaciones hechas entre la época de Israel y la época de la iglesia. Vamos a parar allá y vamos a explicar esto. Cuando él dice que de muchas maneras todos somos dispensacionalistas, no está queriendo decir que todos son dispensacionalistas en el sentido técnico del término o en el sentido de la postura dispensacionalista como la presenta él en el progresivismo o como lo presentan otros en el dispensacionalismo clásico. No está queriendo decir eso, sino que en el sentido más básico, todos los creyentes cristianos nos damos cuenta que hay una diferencia entre lo que es la dispensación del Antiguo Testamento y la dispensación del Nuevo Testamento. Si vemos esa diferencia entre uno y otro testamento, ya por esa misma básica diferencia, ya somos dispensacionalistas,
porque al menos reconocemos que existen dos dispensaciones. Eso es a lo que se está refiriendo. Eso no nos hace progresivistas, ni dispensacionalistas clásicos, ni nada, sino en un sentido muy, muy básico, pues todos seríamos dispensacionalistas desde ese punto de vista, ¿verdad? También se pudiera decir lo mismo desde otro punto de vista en cuanto al pacto, que todos son pactuales, hasta los dispensacionalistas. ¿Por qué? Porque todos creemos en que existen ciertos pactos. Y al creer que existen ciertos pactos, pues entonces eso nos haría pactualistas, pero no en el sentido técnico del término. Entonces, eso es a lo que me quiero referir. Continuamos ahora. Por ejemplo, la relación de la Iglesia con las ordenanzas de la ley mosaica, al menos en lo que concierne a los creyentes gentiles que nunca necesitaron circuncidarse, muestra este cambio en la gestión de la salvación y en la administración de las distintas disposiciones de diferentes épocas. ¿Qué quiere decir él aquí? Que en un sentido muy básico, en la época del Antiguo Testamento, desde Abraham hacia adelante y pasando especialmente durante el tiempo mosaico, la circuncisión física era estrictamente necesaria. Pero lo que está diciendo es que llegado el tiempo del cumplimiento del Nuevo Testamento, en la escritura del Nuevo Testamento encontramos que los gentiles nunca se les requirió el hacerse la circuncisión física. De manera que allá hay una diferencia muy básica. Y al notar esa diferencia muy básica, nos damos cuenta de que hay diferencias entre un testamento y otro, entre un pacto y otro pacto, y entre un pueblo étnico de Israel y las naciones gentiles que empezaron a entrar a lo que es el conocimiento de Dios ya en el tiempo del Nuevo Testamento. Entonces, hay ciertas diferencias básicas. Vamos a ver otra diferencia aquí que dice él. Aunque el pacto mosaico también es una parte clave de las escrituras, fue primariamente concebido para lidiar con la nación de Israel, hasta no con las naciones, sino con la nación de Israel, hasta que el cumplimiento de la promesa, o sea, de la promesa hecha a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3, llegase con Cristo y con el Espíritu, según Gálatas 3:24. Por tanto, fíjense cómo dice aquí Darrell Buck, el pacto mosaico no pertenece a la misma categoría que los pactos de la promesa. ¿Cuáles fueron los pactos de la promesa? Dijimos que son tres, según el dispensacionalismo progresivo: el abrahámico, el davídico y el nuevo. Y aunque se reconoce la existencia del mosaico, al ver que pertenece a otra categoría, entonces no está considerado el pacto mosaico como parte de la categoría de los pactos de la promesa, sino que está en otra categoría. No pertenece a los pactos de la promesa, como lo presenta el dispensacionalismo progresivo. Seguimos aquí. Desde el punto de vista histórico, todas las formas de dispensacionalismo han argumentado a favor de mantener algún tipo de distinción entre Israel y la Iglesia. Tanto el dispensacionalismo clásico, el clásico es el de John Nelson Darby, el de Schaeffer, el de Scofield, el de la Biblia anotada por Scofield, como el revisado, que es el que enseñaban, por ejemplo, Charles Ryrie, lo enseña también John Walworth y Dwight Pentecost, entre otros. Han abogado de diferentes maneras por una distinción total. O sea que en el clásico y el revisado, la distinción entre Israel y la iglesia no era una distinción, era una división. Había una división total entre los dos. No había ninguna coincidencia. Pero dice aquí, el dispensacionalismo clásico promovía una división completa en todos los niveles.
incluyendo la promesa, y al final la realización de la iglesia como un pueblo celestial y la de Israel étnico como un pueblo terrenal. Según el dispensacionalismo clásico, se enseñaba que existían dos planes de Dios, dos pueblos de Dios. Y de hecho, en muchas partes se decía que había dos nuevos pactos, un nuevo pacto para Israel y un nuevo pacto para la iglesia. Aunque no todos creían eso, pero una gran cantidad de gente dispensacionalista sí lo enseñaba de esa manera. ¿Por qué? Porque se veía un plan terrenal y un plan celestial. El plan terrenal era para el Israel étnico y el plan celestial era para la iglesia. Entonces, y el nuevo pacto de la iglesia era diferente al nuevo pacto de Israel. Y se decía que el nuevo pacto de la iglesia ya se ha cumplido con Cristo en su primera venida, pero el nuevo pacto con Israel todavía esperaba su consumación o su cumplimiento para la época del milenio. Entonces ahí se decía que la promesa de Jeremías todavía no se había cumplido y esperaba un cumplimiento hasta el milenio. Entonces esto es como lo enseñaba el dispensacionalismo clásico. Por el contrario, dice aquí, el dispensacionalismo revisado interpretaba la existencia de algunos, no muchos, pero sí, y solamente algunos cumplimientos iniciales del nuevo pacto en la época actual. Y de esta manera veía más unidad en la obra salvadora de Cristo. O sea que ahí cambió un poco del clásico al revisado, se hizo menos divisionista y se concedían algunos cumplimientos iniciales, aunque no muchos. Ahora bien, llega el dispensacionalismo progresivo y hace esto. El dispensacionalismo progresivo ha reconocido la unidad en el pueblo de Dios y el cumplimiento de todos los pactos de la promesa, al mismo tiempo que argumenta que que las estructuras aplicadas a ese pueblo, a ese un pueblo de Dios, son diferentes a medida que la relación progresa y que deberían tenerse en cuenta en la obra de reconciliación que Dios emprendió para hacer que existiera un solo pueblo. O sea que llega al dispensacionalismo progresivo y dice, no son dos planes, solamente hay un solo plan. No hay dos pueblos, solamente hay un solo pueblo. Entonces, ahí ya cambia todo, ¿verdad? Y no hay dos nuevos pactos, solamente hay un nuevo pacto. Eso cambia toda la figura para el dispensacionalismo en muchas áreas, pero no en todas, ¿ok? Seguimos aquí. Y dice así, aunque las instituciones gestoras o administradoras cambien en cada era de la salvación o época de la salvación, el camino de la salvación es solo uno, como también es una la relación que existe entre las personas salvas y Dios. Al final, todos somos iguales en Cristo. Y luego dice, existe tanto continuidad en el cumplimiento de las promesas antiguas como nuevos elementos en las estructuras que gestionan esa salvación. La continuidad y la discontinuidad, ambas, siempre han coexistido, o sea, existido al mismo tiempo. En lugar de utilizar una hermenéutica excluyente para responder algunas interrogantes, los dispensacionalistas progresivos han adoptado una hermenéutica complementaria y eso equivale o lleva a tener una escatología inaugurada. Escatología inaugurada significa que con la primera venida de Cristo, muchísimas cosas han ya llegado a su cumplimiento y la época del reino de Dios en un sentido espiritual
ya ha sido inaugurado. O sea que Cristo, con su ascensión al cielo, ya está reinando desde el cielo sobre la humanidad, en un sentido espiritual. A eso se le llama escatología inaugurada, que espera su consumación cuando llegue el futuro, cuando llegue el tiempo del milenio, como lo presenta aquí Darrell Buck. Entonces, en el reino milenial es cuando llega la consumación de todo, pero el hecho de que llegue su consumación todo no quiere decir que no se hayan cumplido, sino que primero pasa el cumplimiento y de ahí espiritualmente va creciendo, creciendo, creciendo gradualmente, hasta entonces consumarse, incluso en un sentido literal en el futuro. Es así como lo entiende la escatología inaugurada. Luego dice aquí, en lo referente al Israel étnico como nación, solo quedaba por saber si tendría un papel futuro en el milenio dentro del plan de Dios. Los pactualistas progresivos, escuchen, han respondido que no va a haber un papel futuro para el Israel étnico como nación en el milenio, mientras que los dispensacionalistas progresivos han respondido que sí. Es en este punto donde unos y otros, o sea, los pactualistas y los dispensacionalistas, toman un rumbo diferente. Antes de eso, en la época de hoy, para lo que es la iglesia, casi todos lo miran de la misma manera, tanto los pactualistas como los dispensacionalistas, pero que sean progresivos en ambos lados, lo miran casi igual. Pero cuando llega el tiempo del futuro en cuanto a no qué va a pasar con Israel, si va a haber conversión o no, eso no es parte de la diferencia. La diferencia es si como Estado, como nación políticamente hablando, va a tener un papel en el futuro durante el milenio. Unos responden no, otros responden sí. Pero repito, el papel político de Israel como nación no tiene nada que ver con el tema de la salvación, porque eso, aún los pactualistas progresivos, hay muchos que dicen que sí, que Israel sí va a experimentar una salvación en masa en el futuro. Pues ese no es el punto de diferencia. El punto de diferencia está en el aspecto político de la nación o el Estado de Israel en el futuro y en especial durante el milenio. Es ahí donde está la diferencia. Y pues aquí hemos resumido todo lo que está en las páginas 125 a la 128. Vamos a ver esta última partecita que es muy importante. Dice así, dispensacionalismo progresivo no es pactualismo progresivo. La pregunta básica sería, bueno, si los dos se parecen tanto, ¿en dónde está la diferencia? Vamos a ver qué es lo que nos dice Darrell Buck. El dispensacionalismo progresivo ha intentado sobre todo devolverle los aspectos de la continuidad a su expresión de la tradición evangélica, destacando la manera en que los tres pactos de la promesa han avanzado o progresado en su cumplimiento, tanto en la primera aparición o venida de Jesús, como en la consumación durante su regreso. De ahí que progresivo signifique lo siguiente para el dispensacionalismo progresivo. O sea, esta palabra progresivo significará lo siguiente para ellos, para Darrell Buck y los que son progresivistas. Dice así, el cumplimiento de un pacto no se quebranta entre una época, el Antiguo Testamento, y la siguiente, el Nuevo Testamento, sino que experimenta un cumplimiento progresivo dentro del desarrollo del ya en un sentido espiritual, pero todavía no en un sentido literal del programa del reino, cumpliéndose en la aparición de Cristo en la tierra y consumándose, o sea, se cumplió en la primera aparición de Cristo en la tierra y consumándose a su regreso, o sea, en su segunda venida.
para completar lo que fue prometido tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. O sea que en pocas palabras, progresivo significa primero que no hay un quiebre o un corte entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que progresivo significa el cumplimiento en su primera venida y la consumación en la segunda venida. ¿De qué? De todas las promesas hechas a Israel en el Antiguo Testamento. Letra B. Este progreso no se ve redefinido, o sea, no hay una redefinición en el contenido de las promesas. Dice así, este progreso no se ve redefinido por recurrencias a la tipología. O sea que los progresivistas no recurren a la tipología como los pactualistas, ni por aseveraciones de desarrollo y nuevas estructuras que solo existen en el Nuevo Testamento. Esto hace que el uso de la palabra progresivo sea diferente a cómo se usa en el pactualismo progresivo. Como digo, el pactualismo progresivo aboga y se decanta por decir es porque hay tipologías. Los del dispensacionalismo progresivo dicen, no, acá no estamos hablando de nada de tipologías. Lo que se prometió tiene que cumplirse literalmente. Es lo que están queriendo decir. Seguimos, dice así. El dispensacionalismo progresivo argumenta a favor del cumplimiento en Cristo y de la igualdad entre las naciones en lo que respecta a la bendición dada a Abraham. Pero, dice, sin eliminar el papel del Israel nacional y territorial en la consumación que tanto se enfatizaba en el Antiguo Testamento a favor de los receptores originales de la promesa. En pocas palabras, la bendición a los gentiles no implica la exclusión de los israelitas desde el punto de vista nacional y territorial, o sea, político, ya que la promesa de la tierra para el Israel étnico, teniendo paz entre las naciones, era una parte fundamental de la promesa original. Y acá viene en un sentido ya directo la explicación de este principio de interpretación. Dice así, aun cuando las bendiciones se extienden sobre la tierra para todos los que creen, el papel de Israel como nación no queda eliminado a causa de esta extensión de la promesa a través de Cristo. O sea que el incluir a los gentiles no excluye el cumplimiento literal de la promesa de la tierra que hoy está bajo disputa en el Medio Oriente. A eso se refiere. Y por último, dice letra E, el pueblo judío creerá masivamente, y en esto no es distintivo del dispensacionalismo progresivo, porque también los pactualistas progresivos creen en que el pueblo judío creerá masivamente. En donde está la diferencia es que cuál será su papel político en el milenio. Ahí es donde está la diferencia. Y la nación étnica de Israel existirá en medio de un mar de naciones, donde Israel poseerá toda la tierra prometida a Abraham en el Antiguo Testamento. O sea que los dispensacionalistas progresivos van siempre a distinguirse porque creerán primero en un milenio, y no solamente en un milenio, sino que será un milenio de tipo judaico. ¿Y por qué será un milenio de tipo judaico? Porque Israel será la cabeza de todas las naciones, reinando desde la tierra prometida con cabeza en Jerusalén. Y entonces de ahí viene que los dispensacionalistas aboguen por la restauración de un tercer templo, aboguen por lo que es la restauración del sacerdocio levítico, que será otra vez instaurado en el periodo milenial, la instauración otra vez de todo el sistema sacrificial de sacrificios de animales
en el templo y así sucesivamente. Entonces es como un regresar al tiempo de la administración mosaica. Y esto es lo que ellos anticipan porque solamente lo pueden ver desde un punto de vista literal. Si es correcto o no, no está para nosotros aquí decirlo en este momento. Nada más estamos presentando cuál sería la postura, honestamente hablando, de lo que ellos piensan. Y por último dice así, lo que progresivo sí es para el pactualismo progresivo, según el dispensacionalista progresivo Darrell Buck. O sea, ¿qué significa progresivo para el pactualismo progresivo? Dice así, lo que parece describirse en el Antiguo Testamento en términos de referente, asume un carácter distinto en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. De eso vamos a ver un ejemplo en la segunda parte de la clase. Lo que parece describirse en el Antiguo Testamento en términos de un referente, asume un carácter distinto en su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y luego dice, significa una progresión que implica una pérdida de significado con respecto a Israel o una elaboración de significado sustitutiva que reorienta lo que se dijo anteriormente en el Antiguo Testamento. O sea que si hay una tipología, bueno, la realidad del cumplimiento va a cambiar, porque antes era una tipología, es lo que está queriendo decir el pactualismo. Y luego Darrell Buck dice, bueno, si hay una tipología, entonces el significado de la promesa queda sustituido con otro sentido en su cumplimiento y es reorientada hacia otro sentido, que es lo que él está queriendo hacer notar. Y lo que progresivo sí es para él mismo, para Darrell Buck, para el dispensacionalismo progresivo es lo siguiente: una progresión que edifica y se conecta con lo que Dios dijo y prometió anteriormente en el Antiguo Testamento, y una progresión que edifica en contraposición a una que reorienta. Dice, podría ser una manera de caracterizar la diferencia entre el dispensacionalismo progresivo y el pactualismo progresivo. Y aquí concluimos la primera parte de la lección y tenemos dos preguntas. ¿Cuál dirían ustedes que es el sentido principal del término progresivo según el dispensacionalismo progresivo? ¿Cuáles dirían ustedes que es el sentido principal del término progresivo según el dispensacionalismo progresivo? O sea, ¿cómo es usado por el dispensacionalismo progresivo la palabra o el término progresivo? Y luego, ¿cuál sería el argumento teológico más fuerte de Darrell Buck? Y podemos responder esto en cualquiera de los órdenes que nos sintamos libres para hacerlo. Vamos a regresar ahora sí a todos los participantes. Veo que ya hay algunas personas más que se nos han unido. Gracias por estar con nosotros. Ahora sí ya pueden abrir su micrófono para compartir. Le damos la bienvenida a Milagros Cordero, a Elder de la Cruz. Está quizás la hermana Priscila Martínez con nosotros también, que ya llegó. Y tenemos a Roy y a otras personas más. Sí, Jorge levantó la mano para comentar o Sí, preguntar. pues quizás sería comentar, tal vez no con las preguntas que usted dijo allí, va, sino comentar algo. Todos sabemos de que pues su instituto no es, como usted dice, ¿verdad?, para adoctrinar, sino para aprender de diferentes posturas. Eh, Hay algo que solamente, ah, digamos, una frase, va a aclarar una frase, porque realmente cuando vemos el dispensacionalismo como es,
la interpretación literal, ¿verdad? El dispensacionalismo en ningún momento dice de que va a haber una restauración de sacrificios o volver a la ley, ¿verdad? En ningún momento el dispensacionalismo, cuando usted ve digamos, todo el sistema en sí, jamás predica o enseña que se va a regresar a la ley. A la ley, simplemente lo que sí hace hincapié el dispensacionalismo es que las profecías dan a entender de que va a haber un templo y ese va a ser el templo que el anticristo, esa figura se va a presentar ahí en ese lugar, o sea, como lo ve de esa manera de algo, o sea, literalmente creemos que esa profecía se va a cumplir, pero como solo proféticamente, vea. Pero nunca el dispensacionalismo ha dicho que hay que regresar a la ley y que hay que regresar al sistema. Eso creo que no lo dice en sí el dispensacionalismo, pero como aquí estamos aprendiendo, hermano, pues creo yo de que solamente eso quería explicar, hermano, con referente a eso. Sí, gracias. Nada más quería mencionar algo, ¿verdad? Que sí hay autores dispensacionalistas que, que hablan en sus libros, como por ejemplo el teólogo Schaeffer, que tiene una teología sistemática en 2 volúmenes, que sí dice que los sacrificios van a ser reinstituidos en el templo. Ujú. Ah, Sí, lo dice si yo, por ejemplo, también digo Pentecostés. que desde mi punto de vista, un decir, ¿verdad? Y voy a decir esto con mucho respeto. No es mi intención ni juzgar ni hablar mal de mis hermanos, porque realmente esto no nos hace ni menos hermanos ni más hermanos. Son diferentes nada más formas de entender la teología. Pero el punto básico que yo veo es que si, por ejemplo, se dice que se va a reinstituir el tercer templo, hay algunos que dicen que ese tercer templo va a ser destruido y que un cuarto templo va a ser reconstruido, pero aparte de eso, ¿no? Digamos que no es destruido el tercero y un cuarto venga a existencia, sino que sea el mismo tercero que permanezca, un decir. Pero ya sea el tercero o el cuarto es independiente. Ya sea que haya un templo restablecido y ya sea que se restablezcan, digamos, el sacerdocio levítico y luego entonces se restablecen los sacrificios. Entonces, mi pregunta sería, y esa es una, digamos, una interpretación que yo mismo he utilizado. Mi interpretación sería, si estamos regresando al tiempo del templo y a la práctica del templo, si estamos regresando al tiempo del sacerdocio levítico, a la existencia de los sacerdotes, y estamos regresando a la elaboración de los sacrificios de animales, mi pregunta es, ¿qué no estamos regresando a la época de la ley mosaica? Aun si no se hace en una forma impositiva, la pregunta es, ¿qué no eran las 3 características principales de lo que era el ministerio mosaico durante el pacto mosaico? Eso es Ujú. todo para que lo reflexionen. Pero como digo, sí hay teólogos dispensacionalistas que dicen que los sacrificios van a ser reinstituidos. ¿Cómo lo Ujú. interpreten ellos? ¿Cómo lo interpreten? O si hay uno que lo interpreta de una manera y otro lo interpreta de otra manera. Y para uno significa regresar a la ley mosaica y para otros no significa regresar a la ley mosaica. Puede haber diferentes formas de opinión. Yo reconozco eso, ¿verdad? Y si me equivoqué en decirlo, bueno, me retracto porque mi intención no es hablar mal de ningún sistema. Pero para mí es lo que significa. Entonces, al menos yo lo interpreto de esta manera, con todo respeto. Sí, hermano, Pero yo acepto la creo, aclaración de Jorge. Puede ser que él no lo haya leído, no, puede cómo ser no. que él no lo haya visto, o si lo leyó, puede ser que lo interprete en manera diferente. Sí,
sí, yo le he leído de Schaffer y de Pentecost, ¿verdad? Pero, Ujú, claro, ellos dicen que Pentecost. se puede ver ahí como los animales, a los sacrificios, ¿verdad? Todo eso, pero lo que sí no estoy de acuerdo es que se vuelve a la ley. Eso no lo dice, que se vuelve a la ley de Moisés. Ahí sí no, o sea, la interpretación llana o la interpretación, hablando así, histórico-gramatical, nos lleva a nosotros a expresar que posiblemente haya eso, pero que la ley sea Mm, restaurada de nuevo, no lo dicen ellos. Eso es Ok, lo que es. ujú. Gracias, hermano. gracias por la aclaración. Lo apreciamos, gracias. Ah, Disculpe, eh, va con el tema, solo para que me puedan repetir el nombre del escritor del libro, por favor, que habla sobre volver a los sacrificios, para anotarlo. el que habla de volver a los sacrificios es el autor se llama Schaffer, Louis Sperry Schaffer, en su teología sistemática. Y también me dicen por allá que el autor dispensacionalista Dwight Pentecost, en un libro que se Ujú, llama Eventos del Porvenir, habla de eso. ujú. Ok, Como muchas digo, gracias. como digo, y aprecio la aclaración que hizo Jorge. Yo no estoy aquí para pelear con él ni nada de eso. Am, él decía, el que usted interprete como una vuelta a la ley mosaica, bueno, es ya su interpretación, porque ellos no utilizan esa fraseología ni nunca lo dicen que es volver a la ley mosaica, ¿verdad? Y está bien, ¿verdad? Yo en mi sentir siento como que es así, pero yo respeto el sentir de Jorge y es correcto porque no lo dice la letra. Pero yo siento como que tiene esa tendencia, eso es todo, ¿verdad? Ujú. Ah, con todo respeto, ¿verdad? Ahora, Angélica, ahora sí, Angélica. Oh, antes de ir con la hermana Angélica, hermana Andrea, es lo que me pidió, ¿no? Los nombres de los libros y los autores. Sí, profesor. Ok, y entonces ya con eso ya lo tenemos ahí. Sí, La, sí. la teología de Luis Sperry Chafer es una teología gruesa de 2 volúmenes, de 2 tomos. Y la Ujú. otra es un libro no tan grueso, es un solo volumen que se llama Eventos del Porvenir, de Dwight Pentecost. Ahora sí, hermana Angélica. Sí, yo solamente quería corroborar que sí, yo también escuché muchos maestros dispensacionalistas decir que se va a volver a los sacrificios durante el milenio, inclusive, a modo de recordar el sacrificio de Cristo. Pero muchos se agarran de ahí también los maestros, vamos a decir maestros, ¿no? Que enseñan que hay que guardar el sábado y con eso el resto de las fiestas judías. Eh, y lo ponen como argumento eso, de que si en el milenio se va a volver a hacer los sacrificios, entonces obviamente hay que volver a guardar las fiestas y obviamente hay que guardar el Shabbat. Eso yo lo escuché de maestros dispensacionalistas. Sí, ahora yo le quiero hacer una pregunta, hermana Angélica. Y usted ha sido una persona, por lo que nos ha dicho, de una manera muy honesta, a través de todos sus años, ah, y muy respetable a través de todos sus años de estudio y de tiempo que ha estado en la iglesia. Y me ha dicho que nos ha platicado en clases anteriores que la gran mayoría de su tiempo, si no es que todo su tiempo ha sido en iglesias dispensacionalistas, de Así que es. mi pregunta es si vamos a regresar a un tercer templo, si vamos a regresar a, por así decirlo, a tener estos sacrificios, aunque sean de una manera conmemorativa del sacrificio de Cristo, si vamos a tener las fiestas del antiguo pacto durante el milenio otra vez practicadas, ahora por incluso gentiles creyentes, si vamos a tener todo este tipo digo, incluso el Shabbat, el sábado, en la época milenial. Mi pregunta es, ¿tiene esto para usted un sabor como regresar a la ley mosaica o no? Pues sí, porque si hay que practicar el Shabbat, ya me parece que estamos hablando de la ley. Ok. Eh, Ahora, la es fiesta, una, inclusive las fiestas se instituyeron en tiempos de la ley, porque en tiempo de Abraham no había fiesta judía, así es. con todo lo que eso Entonces, implica, ¿no?
Solamente le pregunto esto porque yo sé que diferentes personas podemos tener diferente tendencia a interpretar lo que se nos dice de una o Sí, de otra manera, sí, ¿verdad? o incluso por lo que yo vi en dentro del mundo, vamos a decirlo así, dispensacionalista, no hay una concesión, vamos a decir, que estén todos de acuerdo en lo mismo. Algunos ni llegan a, a ponerse a pensar en esto. A lo mejor para algunos dispensacionalistas incluso a lo mejor es un tema nuevo. No es que todos están 100% de afirmando lo acuerdo. mismo. Hay mucho desacuerdo y mucho desconocimiento, muchas posturitas dentro de la misma postura. Ok, permítame aquí. Les quiero pedir que no se metan a tocar nada de abajo, gracias. Ah, ahí hay un hermano que, si nos dice su nombre, hermano, que tiene los dos libros de Louis Sperry Schaeffer, La Teología. Ángel Chicas, Nuestro hermano Ángel Ángel, chicas. de El Gracias por Salvador. entrar. Gracias a ustedes también, Él hermano. tiene en su Saludos mano, a todos los hermanos. claro que sí, él tiene en su mano los dos volúmenes de Louis Sperry Schaeffer de la teología. Se considera la máxima exposición en español de lo que es el dispensacionalismo clásico, ¿verdad? Sí, sí. Ahí están. Ok, ahora sí, gracias, hermano. Bueno, hermano. Vamos ahora con Roberto y después de Roberto, Elder de la Cruz. Bueno, muchas gracias por la exposición, profesor Pen. A mí ha sido, la verdad, nutritiva de lo que yo sí quería meterme en este tema hace muchísimo tiempo, sí, pero sé que esto es como solo el inicio de varias clases, ¿no? Así que bueno, le agradezco por eso. Yo tenía bueno, para aportar solamente lo que mencionaban de autores que hablan de eso, creo que MacArthur en su Biblia anotada también habla de la interrupción de la restauración de los sacrificios en la Biblia anotada de estudio de él. MacArthur también lo menciona. eh, y Tim LaHaye también lo menciona en su Biblia del estudio de la profecía. Él también menciona. Ok, Solamente como para si alguien quiere anotar un poquito más de eso. Yo sí quería preguntar sobre el tema del dispensacionalismo progresivo. O sea, esa posición es de Darrell Bock, inicia con él o hay un grupo de teólogos que la iniciaron o ok, solamente Darrell Bock tomándola de lo que ya fue, él desarrolla pues esta teología del dispensacionalismo progresivo. Y si esta teología del dispensacionalismo progresivo es una mezcla entre dispensacionalismo con teología del pacto o no necesariamente. ok. Son varias preguntas en sí, todas muy buenas y vamos a ir una por una. Ok, en la clase anterior, y les voy a recomendar que entren, primero que nada, que se suscriban a mi canal. Es totalmente gratuito. Todas las clases son enteramente gratuitas. No se cobra ninguna. ¿Ok? Pero hay una que dimos en la clase anterior que se llama Breve resumen sobre el dispensacionalismo progresivo, en donde presentamos un poco de la breve historia de lo que es el desarrollo de esta postura. Ahora, esta postura, desde mi manera muy particular de ver, yo pienso que se inició con la producción de un libro que se llamó Hacia una teología del Antiguo Testamento. La teología de la promesa, escrita por un autor que se llama Walter Kaiser. Ese libro está en español, de la editorial Vida. Editorial Vida produjo este libro, se llama Hacia una teología del Antiguo Testamento, de Walter Kaiser. Y esa teología puso la semilla, fue la obra seminal que introdujo el punto de vista que varios autores norteamericanos a través de los años estuvieron empezando a trabajar porque se dieron cuenta que el dispensacionalismo, incluso el revisado, que lo proponen Charles Ryrie, como en su libro de teología básica, otro libro que promueve el dispensacionalismo revisado, que es el de John Walworth, que tristemente no tiene libros en español, pero tiene muchísimos libros en inglés.
y otro autor que también está ahí, pues es ya la Biblia revisada de Scofield, que le han hecho unas revisiones para no hacerla tan extremista, ¿verdad? Entonces, porque la realidad es que cuando apareció la Biblia de Scofield, la anotada de Scofield, traía el dispensacionalismo clásico, ¿verdad? De aquella época. Entonces, al paso de los años, se le hicieron algunas revisiones para hacerla un poco más factible y más fácil de digerir para el pueblo latino, sobre todo. Entonces, viendo ese movimiento más hacia el centro, Walter Kaiser trabajó sobre teología de la promesa y produjo esa obra. Con el paso del tiempo, en los Estados Unidos aparecieron tres diferentes personas que fueron las que se consideran como los sistematizadores del dispensacionalismo progresivo. Bueno, voy a darlos nada más en este orden, no es en el orden cronológico, es un orden cualquiera, ¿ok? Darrell Buck es uno de ellos, ¿verdad? El otro proponente se llama Craig Blazing, y hay un tercero que se llama Robert Saucy, Craig Blazing y Darrell Buck. Eso lo van a ver en mi clase anterior. Ahí los tengo con nombre y foto y todo, ¿ok? Entonces eso lo estamos viendo que allá por los años 70 y 80 es cuando ellos fraguaron y estaban en ese tiempo de definición. ¿Qué era qué era dispensacionalismo progresivo y en qué se diferenciaba de los otros tipos de dispensacionalismo? O sea, primero, en lugar de entrar a charlar o tener debates con los pactualistas, lo que hicieron fue definir su propio movimiento en comparación o en contraste con sus propios pares, con otros que también eran dispensacionalistas, para decir, tú eres de este campo, pero yo soy de este campo. Tú tienes esas características y yo tengo estas características, para poder definir su propio límite de teología, ¿verdad? Entonces, ese es históricamente cómo aparece. Y estamos hablando de los 70s, 80s y hasta los 90s. En los Estados Unidos hubo una efervescencia muy grande de eso. Ya después de esa parte, ya cuando el dispensacionalismo progresivo ya es un movimiento definido, empiezan a salir otros, ahora sí, ya habiendo otros que empiezan a aprender de estos tres teólogos o cuatro teólogos primeros, entonces empiezan a salir una gama de teólogos que ya son de la escuela dispensacionalista progresiva. ¿Por qué? Porque habiendo muchos dispensacionalistas, tanto clásico y revisado, cuando empiezan a leer estas obras, empiezan a apoyar la obra de estos nuevos proponentes y evolucionan en su dispensacionalismo y se hacen de este campo. ¿Ok? Entonces ya hemos respondido a esa pregunta. ¿Cuál otra pregunta era la que me dijo la tercera? No, yo creo que respondiendo esto ya contestó varias de las preguntas, porque yo preguntaba si empezó con Darrell Bock o había un grupo selecto de eruditos pues, que la habían iniciado. Bueno, Sí. aprovechando que estoy compartiendo acá, yo también quería saber si el aspecto de las dispensaciones afecta de algún sentido la soteriología o no. Porque algunos piensan que sí, que si cambias tu posición dispensacionalista, afecta tu soteriología. Ok, bueno, es una magnífica pregunta y ante aquello quiero decir nada más lo siguiente. Desde mi propia perspectiva, lo que yo he leído y lo que he notado en el campo dispensacionalista es que en el dispensacionalismo clásico, el de Sperry Schaeffer y en el de Scofield y en el de John Nelson Darby, ese dispensacionalismo original clásico, habían ciertos proponentes que llegaron a decir que en el Antiguo Testamento uno se salvaba a través de la guarda de la ley. Y venida la nueva dispensación, entonces la forma de salvarse cambia. Antes era a través de la guarda de la ley mosaica y ahora es a través
de la fe en Jesucristo. Entonces, ahí obviamente la soteriología, sí hay un cambio soteriológico dentro del mismo dispensacionalismo clásico en cuanto a cuál dispensación o en cuál dispensación tú perteneces, ¿verdad? Si la del antiguo o la del nuevo. Ahora bien, pasa el tiempo y en el dispensacionalismo revisado, ahí se corrige eso y se dice que algunos o malinterpretaron o no supieron expresar esta diferencia, y entonces se aclara y se dice que la salvación solamente ha sido un solo camino todo el tiempo. Siempre ha sido por fe, de manera que eso de que se salvaban antes a través de la guarda de la ley queda atrás como una mala interpretación para aquellos que la han seguido o que pensaron de esa manera, y entonces lo dejaron con el tiempo. Y hasta el día de hoy, todos los dispensacionalistas que yo entiendo y conozco enseñan que la salvación solamente es por fe en cualquier tiempo y en cualquier dispensación en la que tú te encuentres. Ahora bien, eso no quiere decir que no pueda haber alguien que se considera dispensacionalista que se desvíe y que se vaya por otro tipo de camino, como en cualquier postura, ¿verdad? Pero eso no significa que está representando la totalidad de los dispensacionalistas, ¿verdad? Tenemos que ser claros en eso. Mucho menos es una persona que no es un erudito dispensacionalista reconocido, sino que es una persona simple y sencillamente que es un amateur en teología, que trata de hacer su mejor esfuerzo y tiene su propia postura, pero que realmente no resiste el análisis académico de los que están dentro de su misma postura, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, desde mi manera de ver, cuando uno cambia del dispensacionalismo revisado, por así decirlo, o aún desde el clásico, y se hace un pactualista progresivo, realmente si uno ha entendido bien lo que es la salvación, no va a cambiar su manera de entender en cuanto a cómo uno es salvo ante Dios a través de Cristo. Lo que va a cambiar es su entendimiento de cómo se cumplen las promesas y las profecías del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento, sobre todo las Amén. profecías mesiánicas y las profecías hechas a lo que es el pueblo de Israel. Pero aparte de eso, no va a cambiar su soteriología, va a cambiar su escatología, eso sí. Ok, ¿Qué, listo. qué va a Muchísimas, pensar de las últimas cosas? Ahí sí va a haber diferencia, ¿verdad? Pero ni nos Michael hacen más Heiser, salvos ni menos salvos. listo. Michael Heiser dice que estudiar la escatología es como, él considera que no tiene sentido estudiar escatología desde la perspectiva pactista o dispensacionalista, porque dice que la escatología en la Biblia no es clara, excepto la segunda venida de Cristo. No sé qué piensa usted sobre esa opinión. Y segundo, MacArthur, ¿en qué tipo de dispensacionalismo entra? Dos preguntas más ya, no pregunto más. Bueno, aunque yo admiro mucho a Michael Heiser, en mi manera muy personal de ver, difiero totalmente con él en este punto. Hay muchas cosas que yo puedo aprender de Michael Heiser, ni me pretendo poner al nivel de él, ¿verdad? Pero en este punto sí discrepo, y discrepo con él porque otros comentaristas eruditos han discrepado con él en cuanto al término de la escatología. Porque la realidad es que popularmente hablamos de escatología cuando estamos hablando o del milenio o de el nuevo cielo y la nueva tierra, la tribulación, las cosas que consideramos para el futuro, para nuestro futuro, ¿verdad? Pero la realidad es que escatología, según el Nuevo Testamento, no es solamente lo que va a pasar en el término final de las cosas. Escatología en el Nuevo Testamento es todo lo que ocurre desde la primera venida de Cristo en adelante. Y desde ese punto, si uno lo examina correctamente, se va a dar cuenta que todo lo que dice el Nuevo Testamento es escatológico. Todo. Porque su primera venida trajo la eternidad futura hacia el presente.
introdujo la vida eterna desde un futuro hacia un estado presente a través de su primera venida, de su muerte, de Amén. su resurrección y ascensión. Y desde que Él nace, fíjese cómo dice la Biblia en Gálatas 4, más venido el cumplimiento del tiempo. Amén. Entonces, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a todos aquellos que estaban bajo la ley, para que de esa manera pudiésemos recibir la adopción de hijos. Eso significa de que hubo un cambio trascendental en el orden de la historia. Y desde ese punto empezó la escatología. O sea, Cristo Jesús es el giro, el eje escatológico de todos los tiempos. No en su segunda venida, sino en su primera venida. Ahora, creo que donde el error está es ver al pueblo de Israel como el eje escatológico, primero, porque el Ajá, pueblo de eso. Israel no es el eje escatológico. Cristo es el eje escatológico. Y segundo, la escatología no es nada más los últimos tiempos para nuestro futuro, sino ha sido desde que vino Cristo por primera vez, todo estos últimos tiempos, y ha cambiado todo lo que la vida en la tierra era. ¿Por qué? Porque es tan sencillo como leer que en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas o el orden pasado de cosas son eso, algo pasado. Aquí todas son hechas nuevas, ¿no? En cierta manera, la nueva Jerusalén ya ha llegado, entre comillas, en cierta manera. No estoy negando la eternidad futura, nada más estoy diciendo de que hay ciertos aspectos espirituales de esa nueva Jerusalén que ya están Amén. presentes en la iglesia, ¿verdad? No sé si eso le da un poco de... Ay, como MacArthur, la mera verdad, fíjese, que yo a MacArthur no lo he estudiado muy... Tendría que tomarme el tiempo de analizar ciertas cosas para ver dónde queda él, pero la mera verdad no pienso en MacArthur como una persona que sea dispensacionalista progresivo, porque él es de una escuela mucho más antigua. Pues pienso que él será hacía, como dicen en mi país, a ojo de buen cubero. Yo soy de México. Eso significa así de una manera muy superficial y rápida. Quizás lo ubicaría yo por lo que he leído de él y no es que sea tanto, y puede ser que me equivoque, pero lo categorizaría como un dispensacionalista revisado, como semejante a Charles Ryrie, a John Woolward. Ah, Ajá. right. Él es de esa, en su tiempo joven y aún hasta ahora, él refleja una manera de pensar. Es un hijo de su tiempo, ¿verdad? Entonces, ellos pertenecen a ese tipo de generación dispensacionalista de esos años, de los años 40, 50 y 60. ¿No? Muchísimas gracias, profesor. ¿Cómo Muchísimas no? Permítame ahora ir con Elder de la Cruz y luego regresamos con Jorge y Angélica. Adelante, Elder. Sí, buenas tardes, hermano Benjamín. Yo quisiera hacer una pregunta más que todo. Sí, 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 Adelante. claro. Sí, adelante, le escuchamos, claro. Ya. Bueno, mi duda es sobre, bueno, va mayormente similar con lo que decía el hermano Roberto, si no me equivoco. Era, ¿dónde ubicamos al dispensacionalismo? ¿En el campo de la hermenéutica o en el campo de la escatología? Porque hasta donde yo entiendo del dispensacionalismo es un marco interpretativo. Sin embargo, ya que en redes sociales mucho se ha hablado sobre el tema y siempre he visto que lo relacionan con la escatología. Por ejemplo, he llegado a escuchar a un hermano decir que a hablar de Daniel 9, si no me equivoco, de las 70 semanas, dio su interpretación y dijo que en base a Daniel 9 se cae todo el dispensacionalismo. Pero yo entiendo que el Daniel 9, la interpretación que sale de ahí, sería algo escatológico, pero estamos como intentando derribar un marco interpretativo. Entonces, mi duda va por ese lado. ¿El dispensacionalismo está ubicado en el área hermenéutica
o en el área escatológica? Ok, gracias. Bueno, si la pregunta fuera con esas dos opciones, yo diría que ninguna de las dos. Te voy a explicar por qué. Porque como bien lo dice el título del curso que tenemos, se llama Sistemas Teológicos. Y hay dos sistemas teológicos que están pugnando el uno contra el otro desde hace mucho tiempo, y es lo que es la teología del pacto o el pactualismo, y lo que se conoce como la teología dispensacionalista o dispensacionalismo. Entonces, antes que nada, es un sistema de teología. El dispensacionalismo es un sistema de teología, como lo es la teología del pacto, que es otro sistema de teología. Ahora, ya sea progresivo, revisado, clásico, esas son las variantes que tiene esa teología. Y es una teología que ha progresado a lo largo de los años y que ha ido mutando o evolucionando a lo largo de los años. Eso es indiscutible. Ya sea que nosotros estemos de acuerdo con esa mutación o no, esa parte, ya sea que estemos de acuerdo con el contenido de alguna de las variantes dispensacionalistas que hay, esa parte. Ahora, como todo tipo de teología, se sirve de dos herramientas. La primera es el lente interpretativo que tiene, o sea, que utiliza como herramienta una hermenéutica para poder llevar a cabo su interpretación. En este caso es la hermenéutica literal, o como el mismo dispensacionalismo la llama, gramático-histórica literal, ¿verdad? Entonces, eso es una columna, un lente que tiene. La otra cosa que tiene el dispensacionalismo, no solamente es ese lente interpretativo, sino que también tiene como consecuencia, ¿verdad? Tiene una consecuencia escatológica, o sea que lleva una sistematización que implica un cierto tipo de escatología para poder hacer sentido y que encaje con el lente interpretativo que ha escogido usar, que es el lente literal, ¿verdad? Por ejemplo, si lo comparamos o lo contrastamos con la otra teología, que es la teología del pacto, la teología del pacto no utiliza una hermenéutica literal, sino que utiliza una hermenéutica literaria que es diferente. Literal es una cosa y literaria es otra cosa diferente. Um, Aún la misma dispensacionalismo progresivo utiliza una hermenéutica complementaria, ellos mismos dicen, y lo vamos a ver. Y vamos a ver un ejemplo más ahorita que pasemos a la segunda parte para poder ver cómo funciona eso en términos prácticos, ¿verdad? Ahora, eso no significa que una esté bien o la otra esté bien, o una esté mal, la otra está mal. No estamos para eso aquí. Como digo, ¿no? No estamos para juzgar ninguna teología, estamos para conocerlas, para profundizar en ellas en cuanto a un mejor entendimiento de unos a otros. Pero no sé si eso responde a tu pregunta. Diría yo que no es ni una hermenéutica ni una escatología, sino que es una teología, un sistema teológico que se vale de la herramienta interpretativa y también tiene una consecuencia o un resultado, que es una postura escatológica. Definitivamente, si eres dispensacionalista, vas a tener una perspectiva sobre el milenio de una manera bastante especial, ¿verdad? Pero que no es única del dispensacionalismo, porque la teología del pacto, hay algunos que también creen en el milenio, pero el milenio en el que ellos creen, aunque son los mismos 1000 años y aunque ocupan el mismo lugar después de la segunda venida de Cristo, el carácter cualitativo en calidad de cómo va a ser el milenio difiere de la manera dispensacionalista de interpretarlo, y por eso lo llaman premilenarismo histórico. En cambio, el premilenarismo del dispensacionalista se llama así, premilenarismo dispensacionalista,
Y son dos tipos de milenio diferentes. Uno es un milenio más a la manera judía y el otro es un milenio más a la manera cristiana. Entonces, de entenderlo, aunque en ambos es milenio, ¿verdad? ¿Sí voy a entender, Elder? Claro, sí, ya más o menos me quedó claro lo que usted venía diciendo. No, no se centraría tanto en una pura hermenéutica ni en pura escatología, sino que es un sistema de teología. Ujú. Así es. Sí, Angélica, y luego Jorge. Sí, Donde yo volviendo, entiendo de sus teólogos que lo mayormente dieron sus bases en las edades de la humanidad, en etapas espirituales. Y, y bueno, esto contaría como bueno, una interpretación, para decirlo, una hermenéutica. No sé si me podría aclarar más sobre estos puntos. Sí, por ejemplo, en el dispensacionalismo clásico y revisado, todavía se siguen enseñando 7 dispensaciones. La mayoría de los dispensacionalistas que conocieron el dispensacionalismo, sobre todo el que llegó a Latinoamérica, en base a Schaeffer, a Pentecost y a otros más, se enseñan Scofield, se enseñan las 7 dispensaciones, ¿verdad? Entonces, y se basa en una hermenéutica literal, fíjate. Ahora bien, vienen los dispensacionalistas progresivos ya con una hermenéutica complementaria, no literal a la misma manera que la anterior, pero sí complementaria. Y en lugar de decirte que hay 7 dispensaciones, te dicen que nada más hay 4. Y hay otros que te dirían que nada más hay 2. El antiguo pacto o el Antiguo Testamento y el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, esos son los que son más simplistas. La gran mayoría te diría que hay 4 en el dispensacionalismo progresivo, desde Adán hasta Abraham, la primera, desde Abraham hasta Moisés, la segunda, de Moisés a Cristo en su primera venida, la tercera, y desde lo que es Cristo en su primera venida hasta Cristo en su segunda venida, sería la cuarta. Y hasta allá. Esas son las 4 dispensaciones de lo que es la humanidad. O sea, los que son progresivos tienen esa tendencia a que bíblicamente es mucho más fácil de identificar en las narrativas esas 4 dispensaciones. Si te das cuenta, siempre ambos son dispensacionalismos, ambos tienen una hermenéutica, pero las conclusiones son diferentes dependiendo del tipo que hermenéutica utilicen. Sin embargo, concuerdan en una misma escatología, que es en una escatología premilenial. Espero que eso sea suficiente, Elder. Bueno, Pueden colocar el canal de YouTube para saber inglés. ¿cómo? ¿Cuál es el canal de YouTube donde están sus clases? Ok, el canal de YouTube se llama Casa de Estudio Reino de Dios. Casa de Estudio Reino de Dios. Ahí están todas las clases anteriores de este curso, que les recomiendo que las miren por si no las han podido ver, ¿verdad? Ya lo encontré y ya me suscribí. Ok, muy bien, muchas gracias. Casa de Estudio Reino de Dios. Ahora sí, hermana Angélica. sí, volviendo a la pregunta, al tema que se hacía de si el dispensacionalismo afectaba, si esta postura afectaba, si la escatología afectaba la soteriología, era la pregunta. Sí, o sea, creo que la pregunta fue si la escatología que uno tenga o si uno cambia de un tipo de dispensacionalismo al otro, no del dispensacionalismo al pactualismo, sino del De la, dispensacionalismo clásico al revisado y del revisado al progresivo, que si eso va a cambiar mi manera de ver la salvación, ¿verdad? bueno, si no. Yo solo quería comentar, yo creo que la escatología sí afecta
la soteriología, porque la doctrina, porque en el dispensacionalismo se enseña, o por lo menos eso es lo que yo aprendí, que el tiempo de la iglesia es el tiempo de gracia, la dispensación de la gracia. Y eso nos hacía entender que entonces en el tiempo de la ley la salvación era por guardar la ley, y en el tiempo de la iglesia es por gracia, ya no es por guardar la ley. Pero también el tema es que la escatología dispensacionalista tiene en sí el evento del arrebatamiento. Y yo siempre supe y hasta ahora escucho predicadores que enseñan que, bueno, se termina la gracia, porque viene el arrebatamiento, entonces ya el que quiera salvarse, habiéndose quedado del arrebatamiento, va a tener que ser salvo por su sangre. Entonces ahí ya no es por gracia, o sea que ya el medio de salvación cambia. O sea, por su Entonces, propio sufrimiento. por su propia sangre, que me parece algo incoherente en sí, porque ¿qué sangre puede ser tan santa para poder salvarte? La de uno mismo me parece incoherente, pero bueno, eso es lo que se enseña y hay predicadores hasta ahora que están gritando ya la gracia se termina. Bueno, sí, Entonces, yo me nunca parece había que oído eso, hermana Angélica, pero qué bueno que lo menciona. sí, eso quería comentar nomás, que sí afecta, me parece, la postura que uno tenga en el entendimiento de la gracia. Y cómo va uno a responder a ello, ¿verdad? Ujú. Ok, Esa muy posición bien. esa posición yo la conozco como hiperdispensacionalismo. Ok. Sí, y no hemos ido a nada de eso todavía, que esas posturas también existen, pero siendo tan radicales y siendo mucho menos populares, entonces no lo está cubriendo el libro, ¿no? Estamos tratando de llevar el libro como una guía nada más, pero qué bueno que lo mencionan y también existe eso, el hiperdispensacionalismo. Claro, pero uno cuando está en la iglesia, o sea, a mí, uno no escucha en la iglesia que te enseñen, bueno, nosotros somos de la postura hiper o dispensacionalismo progresista, o uno no escucha todo eso, uno solo escucha hablar de la dispensación de la gracia y la dispensación de la ley. O sea, ya después todo, o sea que eso es algo que se enseña en todo el dispensacionalismo, me parece. No, Y te lo yo nunca enseñan escuché como que hablar de y te lo enseñan tan, como que sería la última palabra, ¿no? claro. Sí, me Ok, parece que es algo común en todo el dispensacionalismo. ok. Bueno, y en cuanto a que las iglesias enseñan su doctrina, solamente las iglesias muy maduras son las que te alcanzan a decir, mira, hay otras posturas y también pudieran ser aceptables bíblicamente. La gran mayoría esta es y no hay más, ¿verdad? Y es la única que conocen aparte. Ok. Bueno, hermano Jorge, adelante. Sí, hermano, quiero hacer una preguntita, pero antes de hacer esa preguntita, pues decirles que, bueno, hay mucho sensacionalismo, ¿verdad? En las redes sociales y esto pues se prende a ciertos individuos que aparecen en las redes sociales que por obtener fama, popularidad, renombre, pues distorsionan lo que es el sistema, no conocen, entonces hay muchos muñecos de paja, ¿verdad? Con respecto, yo creo yo de que hay mucha gente que no le entiende, entonces yo creo yo de que sí reconozco que hay mucho sensacionalismo, muchos líderes, predicadores que predican por allí y no saben lo que están diciendo, ¿verdad? Entonces, pero realmente sí existe un dispensacionalismo bíblico, ¿verdad? Hay un sistema bien organizado y una de esas partes, el arrebatamiento de la iglesia, pues siempre yo digo, bueno, esa es mi opinión, ¿verdad? Porque si queremos negar el arrebatamiento de la iglesia, pues hay que quitar tres citas del Nuevo Testamento, hay que borrarlas de allí para negar el arrebatamiento de la iglesia. Ese es uno. Hay que quitarlo porque es una enseñanza paulina. Allí, entonces, pues la pregunta que quería hacerlo, hermano, es con respecto a Isaías 2. A Isaías 2, no sé, Isaías 2 dice así, mire, y vendrán muchos, dice Isaías 2:13, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos
al monte de Jehová, la casa de Dios de Jacob, y me enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Dios. Dice, acontecerá a lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Entonces, entiendo que sí, que la teología del pacto tiene que ver de que todas las promesas ya se cumplieron en Cristo, ¿verdad? Ya están en Cristo las promesas, y ya no hay ninguna promesa para el futuro, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo explicaría la teología del pactualismo progresivo? ¿Cómo explicaría? Yo creo que, porque si vamos a ver a Jerusalén ahorita, pues no, primero no es cabeza de las naciones Israel. Segundo, las naciones no han acudido a ella. También no sale la palabra de Dios de Israel, porque ahorita recuerde que está bien dividido eso del lo que es el muro de los lamentos y todo eso. Entonces, creo que una interpretación del dispensacionalismo progresivo es muy viable en este texto, que en el futuro esas promesas tienen que cumplirse si no se han cumplido de la palabra del Señor, hermano. Gracias, hermano. Sí, bueno, la primera cosa que quiero mencionar es que, bueno, en cuanto a lo que es el cumplimiento de ese pasaje que usted mencionó en Isaías capítulo 2, el sistema hermenéutico de uno y otro es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, según la teología, bueno, los que tienen una tendencia a verlo a través del lente de la teología del pacto, la primera cosa que dirían es, la pregunta es, la profecía obviamente está hacia futuro, pero ¿hacia cuál futuro se refiere? ¿Se refiere a un futuro que se cumple en Cristo en su primera venida? ¿O se refiere a un futuro que se cumple en Cristo en su segunda venida? Porque el pasaje es muy claro cuando dice, venid, subamos, creo que dice el monte Sión, si no me equivoco, ¿no? Y luego menciona la ciudad de Jerusalén. Y el único pasaje bíblico que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento que nos ayuda a interpretar esto es capítulo 12 de Hebreos, en donde habla de lo que es el monte Sión y habla de una Jerusalén, pero no es una Jerusalén terrenal, está hablando de una Jerusalén celestial, que al momento en que el escritor de Hebreos habla, es una Jerusalén celestial que todavía está en el cielo y que está por descender. Ahora bien, eso implicaría, según la interpretación del Nuevo Testamento, ah, primero que no se refiere a una Isaías no se refiere a una Israel terrenal, sino que se refiere a una Sión o a una nueva Jerusalén celestial. Y segundo, que se cumple en la primera venida de Cristo, pero que espera una consumación. La teología del pacto y aún la teología del pactualismo progresivo, en ese sentido, es de una escatología inaugurada, igual que la del dispensacionalismo progresivo. Las cosas ya se cumplieron en Cristo, pero esperan una consumación en la segunda venida. No que la teología del pacto y el pactualismo progresivo, y en eso sí creo que es necesario corregir esa o clarificar esa idea que el hermano Jorge mencionó, no enseñan que todo ya se cumplió en Cristo y que no queda nada por cumplirse en el futuro. No, no enseñan eso. Enseñan igual que el dispensacionalismo progresivo. En cuanto a eso no está la diferencia, porque toda la escatología es la misma. Es una escatología inaugurada. Es el dispensacionalismo clásico y el revisado los que tienen una escatología futurista, pero el dispensacionalismo progresivo tiene una escatología inaugurada, lo mismo que el pactualismo progresivo. Quizás dentro de la teología del pacto tradicional hay algunos que tengan una tendencia a tener una escatología realizada, en donde se le hace un énfasis marcado a las cosas
cumplidas ya en forma espiritual en la primera venida de Cristo, pero la gran mayoría de los teólogos del pacto aceptan una escatología inaugurada, con ello diciendo de que las cosas se cumplieron en Cristo, todas las cosas se cumplieron en Cristo en su primera venida, pero todas también esperan su consumación para la segunda venida de Cristo. No es que unas se cumplan en la primera y otras se cumplan en la segunda, sino que todas se cumplieron en la primera, pero también todas esperan su consumación en la segunda venida de Cristo. Es un tipo diferente de escatología. La escatología realizada diría, todo ya se cumplió y no espera ninguna consumación. La futurista dijera, no se ha cumplido nada, sino que todo se va a cumplir para la segunda. Y la inaugurada diría, todo se cumplió en la primera, pero también todo se consumará en la segunda. Entonces, ese cumplimiento y consumación es muy importante identificarlo. Y en cuanto a eso, el pactualismo progresivo es de la misma escatología inaugurada que el dispensacionalismo progresivo. Pues ahí tenemos que ir aclarando eso para no confundirnos. Bueno, Benjamín, ¿usted está de acuerdo en la teología, bueno, eh, Ahora, una escatología cosita más que quería más actualizada? decirle, hermano Jorge. Ujú. Es muy importante cuando nosotros decimos, es que la gente que niega el arrebatamiento, ¿ok? Decir negar el arrebatamiento, tenemos que clarificar qué queremos decir con eso. Hasta donde yo tengo entendido, las iglesias o las teologías, mejor dicho, que, que no están de acuerdo con el arrebatamiento a la manera dispensacionalista, no niegan el arrebatamiento. El arrebatamiento en sí es la ascensión de los creyentes para recibir a Cristo. Eso todos los evangélicos creemos en eso. Entonces decir que las que no lo creen de una manera pretribulacional no creen en el arrebatamiento es así como usted me dijo. Ellos no dicen que no están que la ley mosaica va a regresar. Pues aquí es lo mismo. Aquí no estamos diciendo, ni nadie está diciendo, de que los que no crean en el arrebatamiento secreto al principio o antes de los 7 años de tribulación, que no crean en el arrebatamiento. Pues cuando se dice que no se cree en el arrebatamiento, lo único que se está implicando es no se cree en un arrebatamiento secreto, porque hay muchos que enseñan en un arrebatamiento secreto, de una manera invisible, pretribulacionalmente. Pero si uno aclara, y creo que cuando uno hable de eso, debe de decir, yo creo en un arrebatamiento secreto o no creo en un arrebatamiento secreto, y eso es lo que va a clarificar todo el punto. Porque si usted me dice, no, es que ustedes no creen en el arrebatamiento, simple y sencillamente por no apoyar una postura dispensacionalista, eso no significa que yo no crea en el arrebatamiento, yo sí creo en el arrebatamiento. Nada más que es simultáneo a la segunda venida de Cristo. Y hay muchos que tienen esa postura y en ninguna manera están negando el arrebatamiento. Lo único que no están de acuerdo es con que hay una diferencia de 7 años entre una cosa y la otra. Pero el que creen en el arrebatamiento, claro que creen. Todos creemos en el arrebatamiento. Cuando la única forma correcta de decir no creen en el arrebatamiento es que no crean en el hecho del arrebatamiento y que para algunas personas dijeran no van a nadie va a ser arrebatado, nadie va a ascender por los aires a recibir a Cristo. Entonces sí, eso sería correcto decir no hay arrebatamiento. ¿Sí me dio a entender? Sí, hermano, tiene razón. Sí, nada más Lo que hablar único con que, un poquito más de claridad para entenderlos sí, mejor, ¿verdad? sí, sí, claro, tiene razón, tiene razón. Bueno, yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es simplemente pues respetarnos, ¿verdad? Respetarnos el Claro, sistema, porque cada quien pues ve la palabra del Señor, su convicción, tiene su convicción, ¿verdad? Como él mira la palabra del Señor. Yo creo que un buen maestro dijo
hace años dijo, entre la interpretación y la escatología, creo que nadie tiene la razón. Así que es bueno y aclarar, ¿verdad? A veces lo que no es, ¿verdad? Porque esto es como el pentecostalismo, ¿verdad? El pentecostalismo hay tres clases, ¿verdad? Entonces, y normalmente nos meten a todos en en el mismo costal, queriendo que dicen todos los pentecostales. Entonces, así mismo pasa con el dispensacionalismo. Cualquier atarantado, digamos, en algo enfermo de su cabeza, comience a decir de que pues ya se realizó la segunda venida de Cristo en las redes sociales y la gente empieza a decir, es todos los dispensacionales creen eso, no, es de tener cuidado, mejor si no Claro. sabemos, mejor no hablar y debemos de estudiar más y estudiar las posturas y entenderlas bien para dar una respuesta no así equivocada al azar, sino dar una respuesta positiva, correcta, ¿verdad? Que debemos de Ajá. respetar todo. Gracias, hermano. Así es. Claro que sí. ¿Qué les parece si pasamos a la segunda parte para ver un ejemplo, o mejor dicho, dos ejemplos? Y en Yo base tengo a una pregunta eso, bien breve. Yo tengo sí, una cómo pregunta bien no. breve. Yo creo que no va a tener mucho. La respuesta va a ser bien cortita. O sea, si Darrell Bock es el seminario del seminario, es el presidente del Seminario Teológico de Dallas, ¿esa es la posición? ¿Dispensacionalismo progresivo es la posición del seminario? Bueno, ah, ¿quién es ahorita el presidente, dijo? Darrell Bock creo que es el presidente del Seminario Teológico de Dallas Darrell ahora. Buck. Bueno, no sé si es la postura oficial del seminario, pero sí sé que es la postura oficial de él, ¿verdad? Y me imagino que la mayoría de los que están en la facultad como miembros enseñando, como profesores, me imagino que han de ser de la misma postura que Darrell Buck, ¿verdad? En pocas palabras, que hasta es una cosa curiosa que se conoce al Dallas Theological Seminary, el Seminario Teológico de Dallas, como el máximo exponente del dispensacionalismo, ¿verdad? La cuna misma del dispensacionalismo, porque ahí nació. O sea, fue uno de los primeros que se fundaron expresamente para que tuviera una postura dispensacionalista clásica en la época de Scofield y Schaeffer y todo eso. Entonces, o para perpetuar eso. Pero vemos que el paso de los años ha ido cambiando y ahora los principales educadores tienen una postura progresiva y quizás ya han adoptado como la insignia de toda la institución el dispensacionalismo progresivo. Bueno, si yo estoy de acuerdo con eso, no, es una cosa secundaria, pero lo que sí les puedo decir es que como una persona que lee y estudia la Biblia, obviamente tengo más diferencias de interpretación y de teología y de escatología con un dispensacionalista clásico, a la manera de Scofield y Schaeffer, que con uno que es dispensacionalista progresivo. Entonces, en ese sentido, cualquier dispensacionalista que abrace el progresivismo, me voy a sentir mucho más en casa a la hora de platicar y a la hora de discutir los temas, porque yo tengo una postura más centrista y el dispensacionalismo progresivo también tiene una postura más centrista. O sea que ya congeniamos mucho más en muchos temas, ¿verdad? Y me imagino que sí, puede ser que tenga una postura progresivista el Dallas Theological Seminary. Bueno, ahora sí, vamos a avanzar a un ejemplo. Esta segunda parte no se va a tardar mucho, no va a ser tan larga ni nada de eso como la primera.